Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 del grupo 504, el cual está integrado por Alcaraz Otero Estefanía, Bello Muñoz Lazalet, Filguero Olivares Ana Rosa y Nabor Quesada Santiago. Nosotros vamos a exponer el tema número 7, el cual es tiroiditis, y abarcaremos los 3 subtemas que son la tiroiditis, tiroiditis crónica y otras formas de tiroiditis. El encargado de la materia es el doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo y nosotros vamos a empezar con tiroiditis. Definición. Es un trastorno inflamatorio de la glándula tiroides, muy probablemente debido a infecciones virales. En la tiroiditis, en sus datos clínicos, en los signos y síntomas, por lo general se presenta con fiebre, malestar general y dolor en la parte anterior del cuello, que puede extenderse hasta el ángulo de la mandíbula o hacia los lóbulos de la oreja en uno o ambos lados del cuello. Al principio puede haber síntomas de hipertiroidismo con palpitaciones, nerviosismos y sudores. No va a haber oftalmopatía y en el examen físico la glándula muestra hipersensibilidad extrema, de modo que el paciente se queja al presionar sobre la misma. Y no va a haber signos de enrojecimiento o aumento de la temperatura local sugestivos de forma de absceso. Los datos del laboratorio de la tiroiditis varían con la evolución de la enfermedad. Al principio la FT4 y la T3 están altas, mientras que la TSH sérica y la RAI-U son en extremo bajas. La sedimentación eritrocítica es notoriamente alta, a veces es de más de 100 ml/hora mediante la escala de Westergren. Los anticuerpos tiroideos por lo general no son detectables en el suero. A medida que progresa la enfermedad, la FT4 y la T3 disminuyen, la TSH aumenta y pueden notarse síntomas de hipotiroidismo. En cuanto a la imagen que vemos en la diapositiva, podemos observar que hay cambios de la T4 sérica y de la captación de yodo radioactivo en pacientes con tiroiditis subaguda, silenciosa y posparto. En la fase inicial, la T4 sérica está alta y puede haber síntomas de tirotoxicosis, pero la captación de yodo radioactivo está notoriamente suprimida. La enfermedad puede pasar por fases de eutiroidismo e hipotiroidismo antes de la remisión. Bueno, siguiendo con el diagnóstico diferencial, la tiroiditis subaguda puede diferenciarse de otras enfermedades virales por la afección de la glándula tiroides. Se diferencia de la enfermedad de Graves por la presencia de dolor tiroidea, la captación de yodo reactivo baja relacionada con la T3 y FT4 séricas altas y la hormona estimulante de la tiroides sérica suprimida y por la ausencia de anticuerpos antitiroideos. Tratamiento. Primero vamos a tener tratamiento sintomático, en la cual va a ser la primordial y donde vamos a tratar al paciente con aspirina u otro antiinflamatorio. En los casos más graves son los pacientes donde no muestran alguna respuesta o algún efecto con los tratamientos anteriores. Aquí vamos a tener que tratarlo con glucocorticoide o prednisona de 20 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 días para reducir la inflamación que el paciente tenga. Y durante la fase hipotiroide puede implementarse bloqueadores beta adrenérgicos para tratar los síntomas y las molestias que vaya a tener el paciente. La T4 va a ser aplicada de 0.1 a 0.15 miligramos una vez al día y esta puede estar indicada durante la fase anteriormente mencionada de la enfermedad. Si hay algún tipo de síntoma, también se le puede hacer una terapia con T4. Bueno, siguiendo con la evolución y el pronóstico, la tiroiditis subaguda por lo general se resuelve por completo y de manera espontánea en el transcurso de semanas o meses. En ocasiones, la enfermedad puede empezar a resolverse y después empeorar de manera repentina. A veces afecta primero un lóbulo de la glándula tiroides y después el otro, que es la tiroiditis migratoria o rectante. Pueden ocurrir exacerbaciones cuando las cifras de la hormona FT4 han disminuido, la concentración de la hormona estimulante de la tiroides ha aumentado y la glándula está empezando a recuperar su función.
Rara vez la evolución puede extenderse durante varios años, con brotes repentinos de enfermedad inflamatoria. En 90% de los pacientes hay recuperación sin secuela alguna. En alrededor de 10% de los enfermos sobreviene hipotiroidismo permanente y se necesita terapia con la tiroxina sintética pura a largo plazo. Para el segundo tema que vamos a tocar va a ser el tiroiditis crónica. Tiroiditis crónica, o en algunos casos también llamada tiroiditis de Hashimoto. La causa más común va a ser la hipotiroidismo o el bocio en el caso de Estados Unidos, pero ciertamente es la principal causa del bocio en los niños y en los adultos jóvenes. Es la causa de mixedema idiopática, la cual va a representar una etapa terminal de la tiroidismo de Hashimoto con una destrucción total de la glándula. Continuando con lo que era la tiroiditis crónica, esta va a presentar lo que es un extrado de Reindel. Esta va a presentar una masa ventral, la cual vamos a tener que diferenciar de un cáncer tiroideo. También esta se va a relacionar con una fibrosis en otras partes del cuerpo, como la que se puede presentar en un mediastino o retroperitoneo. Etiología y patogenia. La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno inmunitario en el cual los linfocitos quedan sensibilizados a antígenos tiroideos y se forman anticuerpos que reaccionan a estos antígenos. En la tiroiditis de Hashimoto, los tres autoanticuerpos antitiroideos más importantes son los anticuerpos antitiroideos globulina, TPO-AB, y anticuerpos bloqueadores de TSHR. Durante las fases tempranas de la tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos antitiroglobulina están notoriamente altos y los TPO-AB están un poco altos. Más tarde, los anticuerpos antitiroglobulina pueden desaparecer, pero los TPO-AB están presentes durante muchos años. Pueden encontrarse anticuerpos bloqueadores en pacientes con tiroiditis atrófica y mixedema, y rara vez en estas madres que dan a luz a lactantes sin tejido tiroideo detectable. La anatomía patológica de la tiroiditis de Hashimoto comprende un infiltrado denso de linfocitos que destruye totalmente la estructura tiroidea normal. Pueden formarse folículos linfoides y centros germinales. La destrucción de la glándula da por resultado una disminución de T3 y la FT4 séricas y un aumento de la TSH. Al principio, la TSH puede mantener la síntesis normal adecuada mediante la aparición de agrandamiento de la tiroides o bocio, pero a menudo la glándula se hace insuficiente. La tiroiditis de Hashimoto forma parte de un espectro de enfermedades tiroideas que incluyen enfermedades graves en un extremo y mixedema idiopático en el otro. Es familiar y puede relacionarse con otras enfermedades autoinmunitarias. En cuanto a los síntomas y signos, la tiroiditis de Hashimoto por lo general se presenta con bocio en un paciente eutiroideo o que tiene hipotiroidismo leve. El proceso es indoloro y el paciente puede no estar consciente del bocio a menos que se haga muy grande. Los pacientes de edad avanzada pueden presentarse con hipotiroidismo grave, con solo una glándula tiroides pequeña, firme y atrófica. En cuanto a los datos de laboratorio, hay múltiples efectos del metabolismo del yodo. La actividad de peroxidasa está disminuida, de modo que la organización del yoduro está alterada. Esto puede demostrarse mediante una prueba de descarga de perclorato con resultados positivos. La RAIU puede ser alta, normal o baja. La concentración circulante de hormona tiroidea por lo general es normal o baja, y si es baja, la TSH está alta. El dato de laboratorio más notorio es el título alto de anticuerpos contra antígenos tiroideos en el suero. Las pruebas séricas para anticuerpos antitiroglobulina o TPO-AB resultan positivas en la mayoría de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Diagnóstico diferencial. El tiroidismo de Hashimoto. Esta se puede diferenciar de otras causas de bocio no tóxico mediante los estudios de anticuerpos séricos y, si es necesario, por medio de Fine Needle Aspiration Biopsy, que por sus siglas es FNAB.
En cuanto a las complicaciones y secuelas, la principal complicación de la tiroiditis de Hashimoto es el hipotiroidismo progresivo. La mayoría de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto inicialmente tienen un bocio pequeño e hipotiroidismo subclínico, que se define con concentraciones séricas normales de FT4 y T3, pero aumento leve de las cifras séricas de TSH. Esto contrasta con el hipotiroidismo manifiesto, en el cual las cifras de FT4 son subnormales. Entonces después tenemos que una variante de la tiroiditis de Hashimoto se ha denominado tiroiditis silenciosa o indolora, que tiende a ocurrir durante el periodo de posparto y aparece en alrededor del 5% de las mujeres posparto. En esta circunstancia se llama tiroiditis posparto. La mayoría de los pacientes tiene síntomas y signos de hipotiroidismo leve que pueden ser difíciles de distinguir de la enfermedad de graves leve. También la tiroiditis silenciosa tiene una evolución trifásica similar a la que se observa en la tiroiditis subaguda. La fase hipertiroidea dura de 1 a 3 meses, lo cual va seguido por una fase hipotiroidea que también dura varios meses. En la tiroiditis posparto, la fase hipertiroidea por lo general empieza de 3 a 4 meses después del parto, si bien la recuperación es la regla. Alrededor del 25% de los pacientes tiene hipotiroidismo leve o subclínico permanente, que puede progresar con el tiempo hacia hipotiroidismo manifiesto. Se requiere vigilancia a largo plazo porque con el tiempo puede aparecer hipotiroidismo permanente después de muchos años. Asimismo, pueden suceder episodios recurrentes de tiroiditis silenciosa y la tiroiditis posparto a menudo aparece después de embarazos subsiguientes. Tratamiento. En la tiroiditis de Hashimoto, un paciente con solo resultados positivos en una prueba de anticuerpos antitiroideos no requiere terapia. La intervención quirúrgica rara vez está indicada para tiroiditis de Hashimoto, pero en ocasiones se efectúa si un bocio no muestra regresión y sigue causando síntomas compresivos. Tiroiditis silenciosa. Durante la fase hipertiroidea pueden usarse bloqueadores beta adrenérgicos y durante la fase hipotiroidea puede usarse T4. En el hipotiroidismo subclínico se utiliza terapia con T4 y 3 y se administra suficiente T4 para normalizar la TSH y permitir la regresión del bocio. Bueno, siguiendo con la evolución y el pronóstico, sin el tratamiento la tiroiditis de Hashimoto por lo general progresa desde un bocio e hipotiroidismo subclínico hacia hipotiroidismo manifiesto al cabo de muchos años. En casos graves, el mixedema y el coma mixedematoso puede ser el resultado final de enfermedad no tratada, como la terapia tiroxina sintética pura. El bocio por lo general se resuelve, aunque no necesariamente por completo. Los síntomas de hipotiroidismo se revierten, dado que la tiroiditis de Hashimoto puede formar parte de un síndrome de enfermedades autoinmunitarias múltiples. Es necesario vigilar al paciente respecto a otras enfermedades autoinmunitarias como, por ejemplo, la anemia perniciosa, insuficiencia suprarrenal y diabetes tipo 1. Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto también pueden presentar enfermedades graves verdaderas, en ocasiones con oftalmopatía o dermapatía grave. Otras formas de tiroiditis. La glándula tiroides puede quedar sujeta a la formación de abscesos agudos en pacientes con septicemia o endocarditis infecciosa aguda, o por extensión local de una infección faríngea. Los huéspedes que tienen alteraciones inmunitarias pueden presentar infecciones tiroideas oportunistas, con participación de microorganismos como Aspergillus, micobacterias y neumocitis. Síntomas de otras formas de tiroiditis. Esta se va a presentar de forma de abscesos que van a causar síntomas de infección piógena, las cuales van a ser dolor, hipersensibilidad locales, tumefacciones, aumento de la temperatura y enrojecimiento de la piel subyacente. Diagnóstico de otra forma de tiroiditis. Aquí vamos a utilizar una aguja para la aspiración y poder confirmar el diagnóstico, además de identificar el microorganismo. Tratamiento. Esta puede comprender de antibióticos terapéutica, en la cual se puede ocasionar incisiones y un drenaje.
Un quiste de un conducto tirogloso puede quedar infectado y presentarse como una tiroiditis subúrbira aguda. Este problema nos va a mostrar una respuesta de antibiótico terapéutica, en lo cual también se va a presentar una incisión y drenaje. Caso clínico: paciente femenina de 38 años de edad con antecedentes de rinitis alérgica y faringitis crónica que presentó un cuadro febril de 38.5 grados centígrados acompañado de escalofríos, temblores, malestar general de comienzo súbito, precedido unas horas antes de ligero dolor abdominal y diarreas líquidas. Los síntomas digestivos desaparecieron espontáneamente, pero la fiebre continuó presentándose cada tarde y requirió el uso de antipirético. Después de 15 días, además de la fiebre elevada vespertina, aparecieron otros síntomas como astenia marcada, anorexia, pérdida de 6 kilos en este periodo y dolor a la deglución. Igualmente se presentaron calambres, temblores generalizados, palpitaciones, conos sin fiebre y dolor lumbar. En cuanto a los datos complementarios del caso clínico, podemos observar que los datos de la biometría hemática y la química sanguínea salieron de forma normal y los otros estudios de gabinete que se le llegaron a realizar también salieron sin alteraciones. Así que como nosotros teníamos la sospecha de la hiperfunción tiroidea, se realizó la cuantificación de hormonas tiroideas y apareció una elevación de la T4 y de la T3, pero la TSH estaba normal. Entonces se impuso tratamiento con ibuprofeno de 400 miligramos de 4 tabletas diarias y propanol de 10 miligramos, 3 tabletas por día. 5 días después de ser impuesta la anterior terapéutica, desapareció la fiebre junto con la taquicardia. A los 30 días de supervisión por la consulta, los parámetros clínicos y de laboratorio se mantuvieron normales. El diagnóstico de la paciente fue una tiroiditis subaguda de Feuerbach que se manifestó con una fiebre de origen desconocido, de la cual hay pocos casos reportados en la literatura. Tratamiento. En la tiroiditis de Hashimoto, un paciente con solo resultados positivos en una prueba de anticuerpos antitiroideos no requiere terapia. La intervención quirúrgica rara vez está indicada para tiroiditis de Hashimoto, pero en ocasiones se efectúa si un bocio no muestra regresión y sigue causando síntomas compresivos. Tiroiditis silenciosa. Durante la fase hipertiroidea puede usarse bloqueadores beta adrenérgicos y durante la fase hipotiroidea puede usarse T4. En el hipotiroidismo subclínico se utiliza terapia con T4 y 3 y se administra suficiente T4 para normalizar la TSH y permitir la regresión del bocio. Discusión. El diagnóstico de FOD es siempre provisional, solo se confirma en un pequeño porcentaje de los pacientes. En la mayoría son procesos comunes que se presentan de una forma no habitual. Nuestra paciente presentó una tiroiditis subaguda, cuya única manifestación inicial fue un síndrome febril. En el diagnóstico diferencial de FOD es necesario tener presente esta enfermedad, fundamentalmente en el paciente de sexo femenino y de la tercera edad y quinta década de la vida. Como se apreció en nuestra paciente con velocidad de sedimentación alterada y con o sin síntomas de hipertiroidismo, nuestra paciente no se empleó la punción de aspiración con aguja fija por la rápida y favorable evolución de la enfermedad. Bueno, compañeros y doctor, eso es todo de nuestra parte del equipo número 4. Esperamos que este tema haya sido de interés y les ayude a resolver sus dudas. Gracias. Hush now.